Hola a todos y todas, soy Evalinda Barrón Velázquez, directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Bienvenidos a su Facebook Live, Cuida tu Salud Mental. Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Paz en todo el mundo. Y es un llamado a la sociedad para fomentar el desarrollo y un bienestar que facilite el acceso a todas las personas a justicia y a ser más inclusivos en todos los niveles. La construcción de paz requiere de sociedades que pongan a los miembros en el centro para poder desarrollar todas sus capacidades físicas, sociales y emocionales. Este año, el lema de las Naciones Unidas es "Pon fin al racismo y construye paz", para visibilizar la lucha que hay contra el racismo en la construcción de paz, porque cualquier forma de discriminación y de odio no solamente afecta a los individuos, sino a todos como sociedad. Y para platicar sobre cómo en México construimos paz, cómo en el gobierno, con todas las instancias y con toda esta invitación a las personas y convocatoria social, queremos abordar el tema, invitamos a nuestro querido amigo, el maestro Adriel Noriega. Él es coordinador de Prevención Social del Delito y Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación. Bienvenido, Adriel. Muchas gracias, doctora, como siempre, por la invitación aquí a platicar con ustedes. Bueno, vamos a empezar preguntando algo muy importante. ¿Por qué es importante conmemorar el Día Internacional de la Paz, Adriel? Pues bueno, creo que algo muy importante que debemos de considerar hoy en día es que no tenemos por qué normalizar el concepto de la violencia, ¿no? Creo que muchos años ya hemos sufrido esta situación donde las comunidades, las personas, hemos puesto como algo normal el tema de la violencia, del delito, y creo que es un buen momento para cambiar el paradigma, ¿no? Ya lo está incluso establecido en el Plan Nacional de Desarrollo que necesitamos cambiar el paradigma de seguridad, y para eso pues se requiere también cambiar el discurso, se requiere también cambiar el mensaje. Y creo que hablar de paz no solamente es la ausencia de la violencia, sino cómo podemos generar las condiciones efectivas para una relación solidaria, afectiva, de comunicación, que eso también es construir paz, ¿no? Entonces, hoy en día la sociedad, el mundo nos pone como reto poder establecer estas dinámicas de colaboración, estas dinámicas de comunicación, de confianza. Y creo que este llamado de las Naciones Unidas para establecer este día, el 21 de septiembre, como el Día Internacional de la Paz, pues por lo menos puede ir centrando los mensajes, las opiniones de todos los que trabajamos por construir paz. Y creo que es un buen elemento, ¿no? Poder ir coadyuvando, ¿no? En las distintas formas de entender la paz, sobre todo en una situación tan delicada como es el día de hoy en nuestro país y en el mundo en general, ¿no? Entonces, creo que lo más importante del por qué señalarlo, por qué establecerlo, pues es que nos invite a nosotros como comunidad a hacer algo por construir paz. Y la construimos de muchas formas, ¿no? Hoy en día México enfrenta índices de delincuencia en ciertas regiones como muy altos, pero debemos de entender que más allá de la comisión como tal de un delito o de un fenómeno de violencia, hay algo detrás, hay algo de fondo, hay algo que no vemos, ¿no? Todos los días nos están arrojando datos de tantos homicidios, de tantos robos, esos datos que a veces, insisto, pareciera que los estamos normalizando. Pero detrás de todo eso hay una situación que se tiene que atender, las causas estructurales que generan esto, la violencia, la delincuencia. ¿Cómo lo hacemos? Y creo que el llamado a este Día Internacional de la Paz puede ser la forma en que podemos ir construyendo estas directrices. Al final, en este día, muchas dependencias aquí en México, muchas organizaciones en el mundo, pues alzan la mano diciendo trabajo por la paz, ¿no? De muchas maneras. Y creo que es un buen momento para encontrarnos, para dialogar, para aprender el uno del otro, y pues de que eso salga una nueva forma de construir paz, que creo que sería lo más importante. Y también creo que es importante, porque cuando pensamos en paz, no solamente siempre tiene que ver con que no hay guerra o solamente los conflictos armados. Hablemos de las violencias en general como tal, desde aquellas violencias que son individuales o que son familiares, que son por género, justamente lo que decíamos con el lema del racismo, que son por discriminación, hasta aquellas que tienen que ver con situaciones sociales más grandes. Y entonces a partir de eso podemos construir paz. Pero ¿cómo podemos entender esto? ¿Qué es construir paz y cómo podemos hacerlo desde lo individual, social, desde las comunidades, desde las organizaciones civiles y desde el gobierno mismo? Claro, pues es que justo el tema de construir paz anteriormente era cómo puedo dotar de elementos por ejemplo, las fuerzas policiales, ¿no? Elementos tanto materiales, financieros y también hasta el mismo discurso, ¿no? Pero hoy en día creo que el paradigma ha cambiado.
esta forma de construirla va desde lo individual, lo familiar, lo colectivo, ¿no? Lo comunitario y lo estructural, ¿no? Son diferentes fases que creo que se tienen que atender de una forma integral, pues. Pero debemos de pensar que uno, cuando se construye paz, es uno como individuo, y ahí entra, por ejemplo, el tema de la salud mental, ¿no? Uno como persona tiene todos esos elementos de factores protectores, ¿no? Para ser un buen ciudadano, para ser un buen hermano, para ser un buen esposo, ¿no? Pero también hay, a partir de ahí, cómo nos relacionamos con la familia, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel dentro de la familia? Y la familia cómo tiene un rol dentro de la sociedad. Y las sociedades cómo también tienen un rol dentro de las estructuras sociales más amplias, como son las naciones y demás. Entonces, en estos niveles es importante establecer estas dinámicas, estas directrices de cómo tenemos que atender cada uno de estos grupos, pues, si se puede decir de alguna manera. Hay acciones, hay estrategias, hay muchos esfuerzos de los gobiernos, de las organizaciones, por apoyar e incluso promover los factores protectores, ¿no? Porque al final, en este caso, por ejemplo, gobernación, mucho lo que hace es trabajar en los vínculos comunitarios. Cuando están rotos los vínculos comunitarios, pues la sociedad se ve más inmersa en verse violentada, en verse afectada por los temas de violencia y delincuencia. Entonces, es toda una estructura cambiar estas dinámicas. Son trabajos muy amplios, son trabajos de procesos de mediano y largo plazo, porque al final no cambias como tal un dato o una estadística al momento, ¿no? Sino cambias formas de pensar, formas culturales, formas de vivir, ¿no? Entonces, tratar de atender eso ayuda también a construir paz, porque al final teniendo individuos responsables, buenos ciudadanos, pero a la vez familias cohesionadas, familias que participan en su comunidad y generan cohesión, pues eso fortalece, ¿no? Eso fortalece y ayuda a construir paz en situaciones muchas veces delicadas, donde hay mucha violencia, mucha delincuencia, ¿no? Cuando hablamos de esto, hablamos de reconstrucción del tejido social, y nosotros hemos platicado como mucho de eso, porque regularmente si pensamos en reconstrucción, pensamos que algo va a llegar a ser como era antes. Entonces, primero, me gustaría que supiéramos qué es reconstrucción, a qué nos referimos con tejido social y cuáles son las acciones para que esto se suceda. Claro, pues cuando hablamos de reconstrucción de tejido social es hablar incluso hasta de una fábula, ¿no? Digamos, no es algo intrínseco o algo literalmente así en la mesa que puedes definir, esto es reconstruir tejido social, porque es algo como muy, quizás hasta utópico, ¿no? Sin embargo, el tejido social es algo que se denomina la misma relación humana que hay entre las personas y cómo son con sus comunidades, ¿no? Un tejido social fuerte, ¿no? Es como lo ponemos así en un ejemplo, una prenda que que ya tiene ciertas rasgaduras, ¿no? Es mucho más fácil que se rompa, es mucho más fácil que pueda dejar de usarse, ¿no? Entonces, la relación o la analogía es cómo podemos fortalecer estos lazos, ¿no? Que por una comunidad viéndola como una gran prenda, se puede decir de alguna manera. ¿Cómo podemos fortalecer estos lazos para que no se rompan, ¿no? Entonces, la reconstrucción de tejido social está enfocada a estos elementos o procesos donde se ha visto la sociedad más afectada por los temas de violencia y delincuencia. Desde el enfoque de la Secretaría de Gobernación, porque tejido social, insisto, lo podemos ver hasta en cualquier organización, relación que trabaje en otros temas que no sean meramente los temas de violencia y delincuencia. Pero el tema de la reconstrucción de tejido social para nosotros como gobernación es enfocarnos en las comunidades, en sus miembros, lo que yo hablaba hace un ratito, en la parte individual, familiar, comunitaria, trabajar con ellos a razón de fortalecer los vínculos que hay entre seres humanos dentro de una comunidad, cómo estos vínculos generan confianza, cómo generan cohesión social y, por supuesto, desde este enfoque gubernamental, cómo podemos generar confianza de las personas hacia las instituciones. Teniendo esos elementos, estaríamos nosotros pensando en hacer reconstrucción de tejido social, ¿no? Entonces, a veces, para generar estas dinámicas, pues se requieren muchas cosas, se requieren muchas estrategias, se requiere participación comunitaria, se requiere articulación, se requiere corresponsabilidad, en fin, son varios los elementos. Pero pensar en reconstrucción de tejido social es justo eso, ¿no? Generar las condiciones de colaboración, de solidaridad entre la gente, para que la gente corresponsablemente pueda ayudar a dar atención a las problemáticas de violencia y de delincuencia. Porque, insisto, el tema de los delitos, el tema de todos estos fenómenos que vemos, pues debajo tienen toda una raíz, cosas que no vemos, y ahorita tú lo mencionamos muy bien, el tema de
de la violencia contra la mujer, contra niñas y niños, la discriminación, la falta de empleo, de oportunidades a los jóvenes, este desarraigo de los jóvenes por sus comunidades, son cosas que en una estadística no te dicen, pero que se tienen que atender si quieres reducir estas tendencias, ¿no? Entonces, una apuesta de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno de México, por supuesto, es reconstruir el tejido social a través de la participación de la gente. Y entonces, cuando hablamos de salud mental, que es un tema repetitivo, porque eso hacemos en SAP con SAME, y que les decimos que la salud mental y la salud tienen que ver con este estado de bienestar biológico, psicológico y social. En esta parte social vemos que es súper compleja. Por eso, la Secretaría de Salud se alía con muchas instancias a través de esta Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones para ir abordando justamente todos estos factores de riesgo, promoviendo factores de protección. ¿Cómo colaboramos Segov y la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones? Cuéntenos. Bueno, pues ya tenemos un par de años, creo yo, un poco más de trabajo interinstitucional. La verdad es que previo a lo que Gobernación creó en esta facultad de articular, la EMPA nos llamó, ¿no? Nos convocó a un primer diálogo interinstitucional. Entonces nosotros como Gobernación buscábamos justo eso, las oportunidades de espacios donde se pudiera presentar una propuesta orientada a la construcción de paz desde la reconstrucción del tejido social. Entonces, en ese momento fue EMPA convocándonos, ¿no? Lo recuerdo muy bien, empezamos a colaborar, empezamos a tener los primeros diálogos y encontramos muchas sinergias, ¿no? No distan, no se duplican los trabajos, sino son complementarios. Y eso creo que nos ha ayudado mucho a tener una relación entre las dependencias como muy efectiva y muy ágil. Entonces, a partir de, no recuerdo, 2, 3 años, empezamos con ciertas capacitaciones, empezamos a entender nosotros desde la Secretaría de Gobernación cuál es este enfoque de salud mental y de prevención de adicciones diferente al que se venía trabajando desde hace años, que incluso también fue un cambio de paradigma, ¿no? para muchos. Y adoptarlo, nosotros capacitarnos, nos permitió que cuando creamos la estrategia de reconstrucción de tejido social, uno de los elementos principales tenía que ser la salud y el cuidado comunitario. De la mano, por supuesto, de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. Entonces, esta colaboración se ha ido fortaleciendo a lo largo ya del tiempo. Insisto, EMPA nos capacita a nosotros como funcionarios, pero también ha ayudado a capacitar a funcionarios locales, a organizaciones de la sociedad civil, asociaciones religiosas, grupos que trabajan los temas de violencia y delincuencia para que tengan este enfoque de salud y cuidado comunitario. Y por nuestra parte, pues también los hemos estado invitando a colaborar en la Mesa Interinstitucional de Promoción de Cultura de Paz y Reconstrucción del Tejido Social, que es un esfuerzo también articulador de muchas dependencias que trabajan estos temas de reconstrucción del tejido social. Yo creo que el logro más grande de esta colaboración, si me permite, doctora, es que el tema de tejido social se pudo transversalizar también en la estrategia de prevención de adicciones, y nosotros transversalizamos el tema de la salud mental y la prevención en nuestras estrategias, que no es cosa fácil. Los intereses institucionales de muchas dependencias es, pues mis programas van primero, mis acciones van primero. Sin embargo, aquí creo que la colaboración, la confianza, porque también hacemos reconstrucción de tejido social desde la colaboración con dependencias, pues ha ayudado a tener mucho mayor impacto, ¿no? Y para aquellos que están en nuestros clubes por la paz, en coaliciones comunitarias, pues hay capacitaciones básicas que son salud mental, prevención de adicciones, pero cultura de paz es para nosotros prioritaria, platicarla siempre con todos las personas que han respondido a este llamado social, porque totalmente creemos que si no construimos paz en nuestras comunidades desde lo individual, familiar, comunitario, pues es poco probable que lleguemos a tener salud mental. Y finalmente esto nos trae beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que tienen las acciones de paz para el bienestar y para la salud mental en las poblaciones, maestro? Bueno, pues también nos hemos enfrentado a un reto muy grande en esta cuestión de cómo podemos articular los esfuerzos de las diversas dependencias. A 2 años ya, porque se cumplió 2 años de que se pudo crear esta estrategia, a 1 año de crear la Coordinación Interinstitucional de Promoción de Cultura de Paz y Reconstrucción del Tejido Social, pues ya tenemos ciertos elementos, ¿no? Los resultados creo que ya han sido tangibles en algunos municipios. Municipios que hay que decirlo, levantan las manos para decir, a mí me interesa poder promover paz y reconstrucción del tejido social,
y que han recibido muy bien como toda esta articulación de dependencias. Entonces, más allá de que capacitemos al funcionariado, creo que la instrucción del presidente, y no me dejarás mentir, es vámonos a los territorios a que la gente conozca estas materias. Y de verdad que la EMPA, los clubes, los UNEMECAPA, que también están en los territorios, nos acompañan todo el tiempo con la gente, muy activos, muy receptivos, y la gente, lo platicamos hace unos días, el tema de la salud mental y la prevención de adicciones es de los temas que más le duelen a la comunidad, ¿no? La comunidad, cuando nosotros vamos a estos lugares, hacemos un diagnóstico, hacemos encuentros participativos, y lo que la gente dice es: tengo problemas con mis jóvenes en temas de salud mental y adicciones. Entonces, pues eso nos obliga, ¿no? Quizás hasta a impulsar todavía más, porque después de aprender todo esto entre dependencias, lo que nosotros más nos llevamos como Secretaría de Gobernación es que el componente de salud mental y prevención de adicciones, entendida también como el cuidado comunitario, es que la comunidad también sea responsable de abrazar, de recibir, de entender, de comunicarse con las personas que pasan con este tipo de situaciones, ¿no? Dejemos de estigmatizar a las personas que tienen estas problemáticas, y que vean en la comunidad a un espacio donde pueden ser recibidos y pueden tener un acompañamiento. Que eso creo que rompe totalmente el paradigma de cómo se tiene que dar esta atención. Entonces, al día de hoy, en este componente de salud y cuidado comunitario está la EMPA, están los clubes. Nosotros como gobernación transversalizamos y tenemos metodologías también de acompañamiento. El Instituto Mexicano de la Juventud con el Contacto Joven también nos han acompañado muchísimo. Entonces, hay una articulación especial para el tema de salud y cuidado comunitario, donde está el tema de la salud mental y prevención de adicciones, donde ya hay unas dependencias todo el tiempo colaborando. Y eso creo que es algo muy, muy bueno, y que ojalá podamos convertir después en estrategias más amplias, que podamos llegar a más lugares y que sobre todo se tenga un impacto directo en comunidad. Pues a lo largo de estos años, en este gobierno, hablando sobre los antecedentes que tenemos como nación, que son dolorosos, que son difíciles, que tienen que ver con las violencias, era necesario actuar y no solamente ser personal que estaba en el escritorio, salir a territorio, salir con las personas, pero sobre todo invitarlos a cada una de ustedes que están en lo individual, que trabajan en unidades de salud mental y adicciones, o de cualquier otra unidad de salud, o del gobierno de México, a trabajar para construir paz. Finalmente, si no lo hacemos entre todos y todas, será difícil lograrlo. Sabemos que para todos es doloroso las situaciones en las que vivimos, la discriminación, las injusticias, los sistemas que históricamente pues han abandonado a la gente que más lo necesita. Entonces, pues la reconstrucción del tejido social, la construcción de paz, depende de todos y de todas, y pues aquí estamos trabajando para todos ustedes. Un último mensaje, maestro. No, pues nada, invitar que llegue este mensaje a todas estas personas que trabajan arduamente en los estados, en los municipios. De verdad que es de reconocer el trabajo que hacen allá. Nos hemos encontrado con muchas personas, funcionarios, especialistas en estas materias, que van con nosotros a las comunidades y que están ahí al pendiente y quieren construir paz desde este enfoque, ¿no? Entonces, seguirlos invitando. El trabajo es arduo, el trabajo es difícil, pero de parte de la Secretaría de Gobernación tienen un aliado siempre. El secretario Adán nos respalda esta estrategia, el subsecretario César Yáñez también respalda esta estrategia. Entonces, Gobernación está construyendo estos puentes de colaboración con la comunidad, y queremos hacer justo esa secretaría que coadyuve, que ayude, más allá de lo que era antes catalogada, estigmatizada la Secretaría de Gobernación. Entonces, extender las invitaciones para seguir trabajando arduamente por la paz. Muchísimas gracias, Adriel. Muchísimas gracias a todos. Pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Cualquier duda o querer cooperar con esta estrategia de la Secretaría de Gobernación, la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, y nos vemos la próxima semana en este programa que hacemos con mucho cariño para ustedes. Bye.
¿Sabías que con el diálogo favoreces la salud mental, liberando pensamientos, sentimientos y emociones? Permite resolver conflictos y fortalece lazos de unión, autoestima, confianza y seguridad. Puedes iniciar preguntando: ¿Cómo te sientes? ¿cómo te fue en la escuela? Escucha con atención. Nunca juzgues ni empieces un diálogo si estás enojado. Dialoguemos. Si necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Juntos por la paz, con ADIC. Gobierno de México. ¿Sabes cuáles son los factores de protección contra las adicciones? Llevar una dieta sana. Tener amigos y familiares en quien confiar. Hacer ejercicio. Tener pasatiempos y actividades culturales. Fomentar la autoestima. Expresar las emociones. También dialogar. Cuando aplicas los factores protectores, conservas tu salud física y mental. Para saber más, Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Juntos por la paz, con ADIC. Gobierno de México.